Para Benamérica y para VAPA es un placer hoy tener de nuevo con nosotros a David Morán. David es empresario, articulista y profesor universitario, ingeniero industrial de la Universidad Católica Andrés Bello, con posgrados en finanzas y negocios internacionales en Georgetown University, profesor de los cursos regulares de planificación estratégica en la maestría de administración de la Universidad Metropolitana y consultor del Centro de Extensión de Desarrollo Corporativo Sendeco de la Universidad Metropolitana. Desde hace 40 años es consultor independiente en ingeniería industrial y planificación estratégica. Fue gerente corporativo de planificación estratégica de Industrias Benoco, director de comercialización de Benoco, miembro de las juntas directivas de empresas energéticas como Industrias Lubricantes Guayana, Perforación Delta y Elisol de Venezuela. Ha sido miembro de las directivas de empresas financieras de ingeniería y agroalimentarias. En actividades privadas es accionista de empresas de comunicación digital y de consultoría estratégica. En las actividades públicas, en el segundo gobierno del presidente Caldera, fue negociador técnico del Programa de Estabilización y Ajuste Agenda Venezuela ante el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el BID. Es miembro de la Comisión Presidencial para la Reforma del Sistema Presupuestario y miembro de la Junta Directiva del Banco Nacional de Ahorro y Préstamo y corredactor de la Ley de Política Habitacional. Es miembro del Colegio de Ingenieros de Venezuela, del Consejo Directivo del Think Tank Centro de Difusión del Conocimiento Económico, se dice, de la Comisión de Energía de la Academia de Ingeniería y Hábitat y de la Fundación Venezuela Positiva. Tiene la Orden Francisco de Miranda en la segunda clase y Orden al Mérito en el Trabajo en segunda clase de la República de Venezuela, con decoración de ciudadano ejemplar de la Alcaldía Metropolitana de Caracas y el diploma de mérito del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Es promotor de la democracia liberal y de las tecnologías para el mejoramiento de la calidad de vida de personas. Dicho todo esto, dejamos con ustedes a David Morán. Adelante, David. Hola, muy buenos días a todos. Un saludo desde Caracas. Eh, y la presentación de hoy es, digamos, es una versión del el discurso de orden que me tocó dar en la reciente sesión solemne de la Academia de Ingeniería y Hábitat de Venezuela, por petición de Carlos y Eduardo. Bueno, con todo gusto se los traigo ahorita. Ahí pretendo desarrollar primero un análisis histórico de qué ha pasado con fundamentalmente el petróleo y luego dentro de la parte energética más reciente y algunas propuestas que hago para la mejor comprensión de la energía en el país, partiendo del diagnóstico actual y luego algunas propuestas que tengo para el futuro próximo. Pues. Voy a compartir la pantalla, espérense un segundo. Eh, lo primero que quiero decirles es que son solo 5 los países que a la fecha de hoy tienen más de 100 años de historia como productores de petróleo. Eh, Entre esos, además de Venezuela, Estados Unidos, Azerbaiyán, Rumania y Polonia. Hoy esos 4 países tienen un nivel de riqueza mayor que nuestro país medido como el Producto Interno Bruto per cápita. En datos recientes del Fondo Monetario de abril de 2024, Estados Unidos tiene a precios corrientes un PIB de $85.370 per cápita, Polonia 23.010, Rumania 19.530, Azerbaiyán 7.640 y Venezuela en la cola del grupo con apenas 3.870. Pero no siempre fue así. Vamos a hablar de Venezuela. Venezuela es un buen ejemplo de cómo las malas ideas en economía pueden tener consecuencias nefastas en amplios sectores del país, por ejemplo, el sector energético. Y el estatismo es un claro ejemplo de ello. Aquí hay una lámina con 100 años de historia y en los cuales identifiqué 5 periodos. En la línea azul, ahí hay solamente 2 líneas, la línea azul y la línea negra. La línea azul representa
el PIB per cápita de Venezuela como el porcentaje del PIB per cápita de Estados Unidos medido en paridad de poder adquisitivo. Y la línea negra no necesita mayor explicación. Esa es la cantidad de petróleo crudo producida anualmente. No sé si ven el cursor, ¿no? ¿Lo ven en su pantalla? Esto que estoy moviendo. Sí, David. Ok, bueno, porque me voy a apoyar con el cursor. Entonces, esta es la línea, esta azul, es la del el PIB per cápita, como porcentaje del PIB per cápita de Estados Unidos, la negra, esta, que tiene dos montañitas y luego una caída abrupta, es la producción anual de petróleo. Bueno, yo identifico una primera etapa que fue desde 1943 hasta el año 1960. Ahí ven cómo va subiendo esa línea de una manera muy pronunciada, al igual que la producción de petróleo. Y se alcanza un pico en toda la serie, esta serie de 100 años, en el año 1957, donde Venezuela alcanzó tener 49x, vamos a decir 50%, un PIB per cápita del 50% del PIB per cápita de Estados Unidos. En ese momento había solamente un puñadito de países que estaban en esa condición. Australia, Canadá, Suiza, Francia, Alemania, Reino Unido, Suecia, Nueva Zelanda y Venezuela. No había ningún país africano, no había ningún país de Asia, no había un país del Oriente. Venezuela estaba ahí, en un lugar ultra privilegiado. Luego, a partir del 61, comenzó lo que yo he llamado, que duró muchos años, hasta el año 2000 y pico, lo que hemos llamado la estatización constitucional. En el año 61 se entra en vigencia una nueva constitución que tenía varios capítulos sobre los derechos económicos de las empresas y las personas, pero ese mismo día quedaron, mediante un decreto, el decreto 456, donde se restringía en todo el territorio nacional las garantías constitucionales previstas en los artículos 92 y 96, en la medida que lo determine el presidente de la República en Consejo de Ministros. Quedaba así hasta hoy alterada e intervenía la relación Estado-Nación en lo económico en caprichos del Ejecutivo. Luego, en el 71, en la otra etapa del 60 al 71, lo ven acá, entra en vigencia la ley de reversión con efecto en la ley en 1976, que es este periodo que está aquí, en amarillo. Ahí comienza ya a bajar el ingreso, aunque la producción sería, después voy a decir por qué sea este fenómeno, que el PIB per cápita seguía bajando, aunque la producción seguía subiendo, los barriles de petróleo producidos por año. Luego la tercera es esa etapa, luego viene la etapa número 4, que es esta que está aquí, que de nuevo la producción crece muchísimo y sigue cayendo el ingreso per cápita, a excepción de este periodo que se ve aquí donde da un salto, y luego termina concluyendo, que es la etapa final, que es la 5, que empieza con la migración de los contratos de los servicios a las empresas mixtas estatales, donde se dio ya por finalizada la apertura petrolera que se había iniciado en el año 92. Esto refleja un modelo muy primitivo, donde la variable producción dejó de tener incidencia en el mejoramiento del PIB per cápita en habitantes. Que aquí lo ven, el pico de 1970, luego se alcanzó otro pico de producción en el 97, pero la caída ha sido constante, a excepción de este pequeño periodo acá donde se dio un superciclo de precios petroleros. Es decir, el modelo de desarrollo basado en el petróleo se volvió dependiente de una variable exógena, que era fundamentalmente el precio del crudo. Es un modelo muy primitivo. Y aquí lo pueden ver, aquí hay 8 momentos, hitos que tomé de esta serie larga. Y siempre nombro el 43 porque ahí el Estado comenzó a crear
una institución propia del Estado, que es la fiscalización. Ya eso se abandonó luego con la estatización de la industria. Duró muchos años, del 43 a como el 70 y pico, 78 hasta el 80, donde ya las actividades como ya PDVSA eran estatales y las actividades de fiscalización se abandonaron y siguen abandonadas hasta hoy. Hoy hay muchas actividades que inclusive están abandonadas, con por lo menos las metrologías. Yo todos estos días que voy a las estaciones, voy a diferentes, le pregunto a los bomberos si han venido a calibrar y a hacerle cara a esos dispensadores. Me dicen que desde que ellos trabajan ahí nunca han visto nada de eso, no saben lo que es eso. Entonces, fíjense, la población venezolana fue creciendo de 4 millones a 27 en el año 2020. La producción petrolera en el 43 eran 179 millones de barriles año, en el año 2020 alcanzó apenas los 202, con un pico en el año 71 de 1.291 millones de barriles producidos. Pero a partir de 1976, Venezuela abandonó hasta en el año 2006, que se alcanzó un nuevo pico de 1.000 millones. Venezuela salió del ranking de productores de 1.000 millones de barriles de crudo. Los barriles por per cápita alcanzaron su pico en el año 61, con 137 barriles per cápita. En el 57 eran 151 y desde ahí han caído paulatinamente y es muy difícil que vuelvan a alcanzar un nivel de 100 barriles per cápita. Y el PIB per cápita, como les dije, alcanzó su pico de 49.7, 50% en 1957 y cayó a su nivel más bajo en el año 2020 con apenas el 2.8%. El PIB per cápita de Venezuela representando apenas el 2.8% del PIB per cápita de Estados Unidos. ¿Qué trajo la estatización? Bueno, fundamentalmente lo peor, que fue el desplome de la inversión privada. Esta línea gruesa y clara es la inversión total, la negra es la inversión privada y esta clara aquí abajo es la inversión pública. Fíjense, alcanza su pico en el año 76 e inmediatamente comienza a bajar y cae por debajo del 5% apenas en 1983. De ahí ha seguido bajando y todo lo demás sigue bajando como inversión. Es decir, Venezuela es un país que, a excepción de un superciclo de inversiones que se dio con la apertura petrolera, aquí las inversiones se han ido y últimamente se van. Y aquí quiero resaltar el mito que se vivió y que todavía persiste en muchas personas, que el gasto público es motor del crecimiento, ¿no? Y eso es un mito que nos ha traído nos trajo mucho daño. Y bueno, como lo han visto ahí, nos salimos del club de los 10, 11 países más prósperos, más ricos del mundo en el año 57 a caer a uno de los más pobres, donde estamos hoy. Y entonces ustedes ven aquí el gasto público como porcentaje del PIB. Este es un ajuste en línea recta, aquí los ven como va variando año a año. Esta es una serie larga, esta es una serie de 1951 hasta el año 2017. Y aquí el rojo, el crecimiento del PIB como porcentaje del producto, la variación del PIB. Fíjense que son totalmente divergentes porque de hecho tienen una covarianza negativa, es decir, mayor gasto público no causa crecimiento económico. Si lo vemos por periodo, fíjense el gasto público aquí como porcentaje del PIB. Me tomé la libertad de anotarlo porque las letras después me di cuenta que estaban muy chiquitas. Entre 1951 y 1975, el gasto público fue el 13% del PIB. Entre 1976 y 1998 subió al 17% del PIB. Y entre el 98 y el 2018 subió al 20.12% del Producto Interno Bruto. Mientras el crecimiento del PIB entre el 51 y el 56, el 75, fue un vigoroso 6,54% en promedio, ¿no? Todas estas son cifras promedio. Luego, entre el 76 y 98 bajó apenas al 2.10%. Y entre el periodo más nefasto que ha tenido, yo creo que país alguno y en la historia de Venezuela, entre el 98, entre el 99 y el 2018,
el producto decreció en promedio 0,9% anual. Sigamos pues. Por otro lado, hemos sufrido de un saqueo monetario. Con la estatización, pongo el IPN, pero se estatizaron otros sectores, comenzó lo que yo llamo el saqueo monetario socialista por medio de la inflación. Entre el 76 aquí hasta acá, este año 2023, que es el último que ven acá, son 47 años, la inflación ha sido de 2 dígitos, de 10 o más por ciento en 44 de esos años. Y acá, estos rojos que ven acá, desde el 2015 a 2023 la inflación ha sido mayor al 100% todos los años. Y alguno de ellos, este pico que ven acá, fue mayor al 100.000%. Ojo, bueno, para que esto ven acá, esto está en escala logarítmica, si no, no sería posible representar esto. Estos espacios que ven acá son deflaciones, son años donde hubo caída, pero no los representé porque me alteraba, no podía presentar aquí las cifras de los años. Es decir, Venezuela también ha tenido años con deflaciones. La masacre socialista más reciente, el expreso en que 13 años este movimiento, el chavismo, le ha quitado 14 ceros al poder de compra del Bolívar. El Bolívar, estas son las siglas ISO, BEB, de 1879 al 2007 duró. Luego vino el Bolívar fuerte, que duró del 2008 al 2018, y ese ya le quitó 3 ceros al Bolívar. Luego la segunda reconversión, que es del 2018 al 2021, le quitaron, del 2008 al 2018 le quitaron 5 ceros, y luego el 2018 al 2021 le quitaron 5 más, en total 14 ceros, para llegar ahorita pasando por el Bolívar, Bolívar fuerte, el Bolívar soberano y ahorita lo que llaman el Bolívar digital. ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, ya les conversé antes, pero en mi criterio, una de las variables críticas a observar en las dinámicas sociales y económicas es la creación de empleos formales. Y fíjense, entre los años 74 y 2003 se crearon 1.772.592 nuevos empleos, mientras que la población en edad laboral creció en 7.438.000 personas. Es decir, hubo un déficit del 327% de empleos creados. Por supuesto, el de contexto social se disparó. A partir del año 2000, la creación de empleos ha caído muy por debajo de la tendencia a largo plazo, lo que indicaba que el país se dirigía a una recesión de la cual no ha salido. Y hoy la tasa de desempleo y de inactividad se acerca al 50% de la población, un indicador inequívoco de por qué tenemos la inmigración más alta del continente y una de las más altas del mundo. Aquí lo ven en números, como lo negro es el crecimiento de la fuerza laboral por periodos y lo gris es la creación de empleos formales. Desde el año 2001, la inversión extranjera directa no supera siquiera el 2% del PIB. Ahí tienen una serie larga desde 1970 hasta el año 2021. Los flujos desde el 2017 al 2021 han sido negativos, menos 0,07 mil millones de dólares en 2017, 0,89 mil positivos en el 2018, 2019 negativo, 2020 negativo, y el año 21, que es el último que tengo de esta serie, es también negativo. Este es un país que se está vaciando de inversión. En fin, ¿qué pasó? Y este es un resumen muy gráfico del efecto del estatismo sobre las empresas estatales. El estatismo se comió el CAPEX de las empresas públicas para convertirlo en una variable muy chiquitica aquí de gasto público, creyendo que esto era lo que podía hacer crecimiento económico y no las inversiones. Y aquí lo ven claro. Fíjense cómo la pobreza por la caída de las inversiones iba creciendo, luego cae en que llamé periodo 1. Esto que está aquí es la pobreza total. Este periodo comienza a caer porque aquí se abrió
el ciclo de inversiones en empresas privadas extranjeras, fundamentalmente petroleras y en otras áreas. Luego vuelve, cuando se ralentiza el ciclo, vuelve a crecer la pobreza. Luego viene el superciclo de precios petroleros que permitió el subsidio masivo de precios de bienes y servicios. Y luego ya vino la debacle financiera y fíjense cómo la pobreza aquí termina en el año 2021, alcanzando un pico histórico sobre el 90%. Nunca el país había llegado a tanta pobreza. El horror socialista hoy, fíjense, esto es una data de More Consulting, abril de este año, la más reciente que tengo. Esto, de aquí, todo esto rojo, suma el 85.6 el ingreso familiar. Ojo, la familia promedio en Venezuela tiene 4.5 habitantes, personas, pues el núcleo. Es el ingreso familiar, sumando todos los que están en esa casa. No llega a $300 y el 43.8 no llega a $100 de ingreso familiar, casi la mitad del país. Aquí les quiero hacer un resumen. Lo hice lineal para simplificar, para darle un toque didáctico a esto, pero esto puede ocurrir, digamos, este 2 puede haber ocurrido acá, 3. Pero lo hice sobre dos variables, sobre dos ejes. Este es un eje inverso, es decir, aquí es donde hay mayor ahorro de los ciudadanos y a medida que nos vamos hacia la derecha hay menor ahorro y aquí es donde hay menor inflación y aquí es donde hay mayor inflación. Entonces, en la etapa 7 termina con los máximos de inflación y la máxima caída del ahorro de las empresas y las personas. Y son 7 etapas que identifiqué pues, de manera didáctica para presentárselas a ustedes. 1, la estatización de empresas petroleras, mineras, eléctricas, agrícolas, de transporte y you name it. Eso lleva a la caída de la inversión privada y que la caída de la inversión privada crea, por supuesto, una caída en la creación de los empleos formales remunerados. Luego viene un aumento del gasto público. Este aumento del gasto público causa un mayor déficit fiscal. Ese déficit lo buscan aumentando la deuda pública, tanto nacional como extranjera. Por ejemplo, hoy la deuda pública alcanza unos 154.000 millones de dólares. Es una de las más altas del mundo en relación al PIB y es casi el 150% del PIB. Y estas ejes que ven pespunteados aquí son las narrativas. Luego comienza la narrativa que el culpable es otro, que es conspiración, que es etcétera. Luego viene 5, la monetización del déficit, y ahí, como lo vieron, en los últimos años ha sido sencillamente salvaje, la inflación no ha bajado del 100%. Yo llamo el caso venezolano, no es un caso de inflación crónica, es un caso de inflación sin control, porque lo que causa la inflación es por demás conocido. Cae el valor de los salarios, viene la devaluación, luego la etapa 6, que es el control del precio y la escasez, acompañado de la narrativa de la criminalización de la actividad económica, y por último llegamos al punto 7, que es donde estamos hoy, una muy alta inflación, unos muy bajos ahorros, y es la pobreza generalizada que causa, además, falta de empleos, oportunidades, causa una emigración masiva. Bueno, con esto concluyo, digamos, la revisión histórica del efecto, de lo que yo llamo el efecto del estatismo dentro de la economía nacional. Yo soy un convencido de que si no hubiésemos entrado en la onda estatizadora, hoy la situación del país sería totalmente diferente, pero todo el mundo pega los cuadros de caballos, los 6 caballos, los lunes, no los domingos. Entonces, bueno, pero eso es lo que ha ocurrido. Bueno, vamos a hablar entonces ahora de futuro. En Venezuela tenemos un problema, fíjense. Una de las premisas más importantes de los planificadores es que el futuro no se hereda, se construye. Y para tener posibilidades de construirlo, Venezuela debe dejar atrás el estatismo socialista, porque solo en un ambiente de libertades es posible atraer inversiones, fomentar la investigación, las iniciativas y el desarrollo. En Venezuela, la planificación a largo plazo, lo que llaman ustedes en la industria petrolera y también en el ámbito donde yo me he desempeñado profesionalmente, el long range planning, desapareció.
pocos, muy pocos que yo conozca, están visualizando el país dentro de 30, 20, 30 años. Nosotros estamos atrapados aquí. Este es un eje donde eh, mientras más arriba esté, más adaptación de las mejores tecnologías de producción hay, y este es el eje de la inversión privada. Nosotros hemos quedado en un eje atrapado, en un ciclo de 41 años de crisis crónicas a corto plazo que no nos ha permitido superar el bajo nivel de inversión privada y el bajo nivel de o la obsolescencia tecnológica que ya tenemos. Y nosotros nos tenemos que colocar en esta zona azul, que son las zonas de los futuros posibles. Y los futuros posibles solamente se dan con mayores inversiones privadas que permitan mejoras en las tecnologías de producción. Adaptación, compra, investigación de las mejores tecnologías de producción. Para dejar atrás el estatismo y promover un sistema económico orientado al mercado, se pueden implementar varias medidas clave. Estas medidas están diseñadas para reducir la intervención del gobierno en la economía, liberar las iniciativas individuales, fomentar la competencia y crear un entorno favorable para la inversión y el crecimiento. Estas son algunas propuestas que he puesto, son 14 que están, requisitos indispensables, ojo que no son exhaustivos. Uno, hay que ir a un proceso de desestatización, de desmonopolización, de instauración y promoción de una economía de libre mercado, un marco legal sólido. Marco legal sólido, quiero detenerme aquí un segundo, no significa muchas leyes. Venezuela es un país precisamente donde tiene un marco legal abrumado de leyes que crea un marco legal muy frágil, donde nadie lo cumple. Marco legal sólido son leyes suficientes que se cumplan. Incentivos fiscales, una diplomacia ágil, la mejora en la infraestructura y la logística, una moneda estable que hace muchos años no tenemos, mano de obra calificada, seguridad ciudadana, protección de la propiedad intelectual, acuerdos bilaterales de inversión, zonas económicas especiales y la facilitación de trámites. Pero además tenemos que comprender que Venezuela es un país desinstitucionalizado. Ya un segundo. Aquí cito el aporte del Premio Nobel de Economía, Douglas North, en 1993, perdonen ese error, me acabo de dar cuenta ahorita, y su trabajo en Historia Económica, donde enfatizó la importancia de las instituciones para el desarrollo económico. Él estuvo en Venezuela, en ese momento yo estaba en el gobierno en el segundo gobierno del presidente Caldera, en estas cosas de la Agenda Venezuela y la negociación con el fondo, y él lo trajo para acá Carlos Bernales, que en ese momento era el presidente del Fondo de Inversiones de Venezuela, y tuve una conversación con él que me marcó la vida, pues, una persona verdaderamente fascinante. Él argumenta que las innovaciones técnicas por sí solas no son suficientes para impulsar el crecimiento económico, sino que también se requieren instituciones legales y sociales sólidas para que una economía de mercado funcione correctamente. Según North, las instituciones determinan los costos de transacción, que son los costos asociados a realizar negocios en una economía. Cuando los costos de transacción son altos, las empresas y los individuos tienen menos incentivos para invertir y producir, lo que obstaculiza, y en el caso nuestro, ha impedido inclusive el crecimiento económico. En la ecuación de futuro no solo deben estar las medidas para liberar la economía, sino también el fortalecimiento de las instituciones necesarias para el funcionamiento de los mercados. Veamos ahorita el futuro de la energía en el mundo y en Venezuela. Yo creo que estamos claros ahorita que con 100 años de producción petrolera y gasífera y con 47 años de estatismo de diferentes grados e intensidades, no es difícil concluir que el petróleo cerró su ciclo histórico como el elemento fundamental de la generación de riqueza del país. Desde hace 20 años, además, ha tomado cuerpo una fuerza impulsora que es el calentamiento global y su impacto en el planeta. Esa fuerza impulsora ha dado cuerpo a lo que hoy es una mega tendencia, que es la descarbonización de la matriz energética, que unida a otra mega tendencia, que es la electrificación de la demanda energética, ha creado cambios en la geopolítica de la energía.
Las antiguas y consolidadas cadenas de suministro de las energías fósiles son retadas por nuevas cadenas de información de las energías renovables. Y esto es un cuadro muy sencillo que hice para ilustrar cómo se está dando ese choque de intereses en la geopolítica de la energía. Una premisa es que todos los países tienen sol, viento y geotermia. Muchos además tienen sol, viento, geotermia y mares. Todos los países necesitan más energías. Algunos países tienen suficiencia energética. Las emisiones de dióxido de carbono y de metano causan calentamiento global. Muy pocos tienen capacidad exportadora de energías fósiles y además tienen gobiernos frágiles. La solar y la eólica demandan de minería y pocos países concentran los minerales para baterías. Eso es el choque de intereses y estos son los factores que los están generando. Es un proceso en pleno desarrollo, la transición energética que tendrá altos y bajos con fuerzas que frenan y otras que aceleran la transición. Esto es un cuadro que hice, digamos, para ilustrar lo que yo estoy entendiendo, que son los frenos. Es decir, los frenos son los que prolongan el uso de la energía fósil en el tiempo y los aceleradores son los que aceleran, promueven el uso de las energías renovables. Con una condición, mientras más energía fósil se dé esta condición que le estoy señalando aquí a la izquierda, el riesgo geopolítico es mayor y mientras las energías renovables vayan tomando cuerpo, el riesgo geopolítico es menor. ¿Qué tienen las fósiles? Bueno, tienen mucho apoyo político, pero tienen cadenas de suministro muy consolidadas, baja intermitencia, vastas reservas, hacen dominio social precisamente por esas condiciones y no requiere de minería de materiales. Por el otro lado, los aceleradores de las renovables que cuentan con apoyo social, menores costos, digamos, no afectan no afectan el calentamiento global. Ya hay baterías de redes, que hasta hace pocos años no había, tienen abundancia distribuida, como vieron todos los países, tienen algo de eso o mucho de eso, lo que le da soberanía energética y libertad individual, libertad a los individuos. Estas fuerzas en pugna no son menores por sus implicaciones. Significa la reducción del poder de los países exportadores de petróleo, el ascenso de nuevas potencias energéticas, como aquellos países que dominen la producción de tecnología de energías renovables, como paneles solares, turbinas eólicas y baterías, o con países que cuentan con los recursos de esos minerales críticos de uso en las renovables. Eso trae cambios en los flujos comerciales, cambios en las relaciones comerciales y la posibilidad de ampliación de políticas proteccionistas y disputas comerciales relacionadas fundamentalmente con las energías renovables. Pero hoy les presento 4 certezas que tengo al momento. Uno, la transición energética es asimétrica y se tiene que comprender así. Si no se entiende, si se entiende que hay países que tienen todos que ir al mismo ritmo, ese no sabe lo que está hablando. Y su comprensión debe partir de las realidades de las regiones, subiendo a las mesorregiones y luego a las macroregiones. Venezuela es un gran ejemplo de asimetrías energéticas dentro de estos 916.000 kilómetros cuadrados. Hay países que hay, digamos, zonas costeras con mucho sol, mucho viento. Hay otras zonas que tienen recursos hídricos, hay otras que tienen recursos gasíferos, hay otras que no tienen nada de eso. Entonces, eso hay que comprenderlo. Por lo tanto, la transición energética es un proceso complejo que afecta de manera desigual a diferentes regiones y sectores de la sociedad. Para abordar estas asimetrías es crucial diseñar políticas y estrategias que promuevan una transición justa e inclusiva, proporcionando apoyo a las comunidades y países más afectados y asegurando que los beneficios de una economía menos contaminante y sostenible se compartan de manera justa. La segunda certeza es que la demanda y la producción de electricidad seguirán aumentando en los próximos años, pero de manera simétrica también entre los países. Hacerlo reduciendo las emisiones de dióxido de carbono y metano
es un reto tecnológico extraordinario, enorme. La potencia eléctrica disponible será la sumatoria, como lo ven aquí, de todas las energías primarias, de cualquier tipo, menos la función de minimización del dióxido de carbono más el metano, según la región. La tercera certeza que tenemos hoy es que la transición energética está en sus etapas iniciales. Hasta el momento es desordenada y ha causado inflación energética. Pero por otro lado, el estrés motiva la innovación. Aquí está marcado el 2015, digamos, porque fue el Acuerdo del País como el inicio, digamos, del proceso de transición energética a gran escala, pero nosotros podemos ubicar muchos intentos, muchos de ellos muy buenos, y yo lo ubico en el embargo petrolero de los países árabes de Estados Unidos. Y el enorme esfuerzo que se hizo para mejorar los rendimientos de los motores de combustión interna es una cosa que a la gente no le gusta citar, pero en mi condición de ingeniero industrial ha sido uno de los esfuerzos más consistentes y mejor hechos durante años para obtener menores consumo de combustible, menores emisiones y más potencia de unos motores que ya tenían 200, 300 años 200 años de desarrollo, no solo motores de combustión interna. Por eso uno puede ubicar antes, aquí, en los 70, esos primeros esfuerzos que se ubican, sin lugar a dudas, dentro de una transición energética producto de un embargo petrolero. Y el cuarto es que la tecnología es deflacionaria. Siempre, siempre da más por menos. Pero esta condición solo se da en mercados libres. Los subsidios a las tecnologías deben ser de corto plazo, solo una sólida relación costo-beneficio permite la expansión de la tecnología, el desarrollo de las cadenas de valor y la consolidación industrial. Es decir, la utilidad de la tecnología es obtener más rendimientos con menos recursos en mercados libres, sin subsidios. Para eso, todos ustedes conocen a este señor que estoy citando. Tucker dijo, la prueba de una innovación no es su novedad, ni su contenido científico, ni el ingenio de la idea, es su éxito en el mercado. También tenemos dos escollos a superar en el corto plazo para evitar la ralentización de la transición energética, que de hecho estas son condiciones que la ralentizan. Las redes actuales, es decir, tiene que haber un paso acelerado de las redes eléctricas centralizadas a redes eléctricas descentralizadas, en la lógica de permitir la existencia del prosumer, que es el productor y consumidor al mismo tiempo, simultáneamente, de electricidad. La segunda es el reciclaje de las baterías de almacenamiento para reducir la intermitencia de las renovables, los desechos ambientales y los materiales utilizados, aumentando la eficiencia energética. Una batería de ion litio, con la tecnología actual, tiene un máximo de reciclaje del 95%. Es decir, si hoy una batería mamá ya está dando una batería hija con, digamos, 30% de material reciclado, bueno, una batería nieta ya tendería a estar en el 60, 70 y una batería bisnieta, estamos hablando en el término de hoy, debería poder haber sido hecha con un máximo de un 95% de materiales reciclables. La industria de reciclaje de la batería todavía es muy nueva porque el uso de las baterías de almacenamiento en redes, inclusive en los carros, es muy nuevo y la gran cantidad de ellas todavía están en los términos de su vida útil. Cuando comiencen a vencer esos vehículos, las baterías ya comiencen a dar su vida útil, esta industria obviamente va a crecer y espero que crezca de manera fuerte y consistente. Esto es uno de los elementos que creo yo más importantes en el mundo de las renovables. Hablemos de nuevo de la Venezuela actual. La llamé la Venezuela 4.0 para igualarla con la revolución industrial digital que estamos viviendo hoy. El reto es inmediato y es uno solo, el de la seguridad energética. Hoy nos encontramos con un país con pobreza e inseguridad energética,
Y obviamente, y sin energía no hay ni economía ni desarrollo social. La oferta energética del país está hoy en manos de dos monopolios estatales, PDVSA con el monopolio de la producción y distribución de las energías fósiles y Corpelec, que tiene el monopolio de la generación, transmisión y distribución de la electricidad. La pobreza energética se define como la incapacidad de un hogar para acceder a una energía moderna, segura y asequible para satisfacer sus necesidades básicas. En Venezuela la pobreza energética afecta a millones de personas, especialmente en los hogares de más bajos ingresos y de zonas rurales, que no tienen mecanismos de defensa, no pueden tener baterías para energizarse o para tener luz cuando se le va la luz, etc. Un ejemplo de la pobreza energética, esta es la producción. Este es del año 80, estos son datos de lo que llamaban antes el BP Statistical Review, y ahora se llama Energy Institute. Esta es la producción local de gasolinas. Esta es la curva de ajuste polinómica. A partir de este recuadro lo pongo porque a partir de acá es donde se siente el efecto de la destrucción de aquel evento en la refinería de Amuay. Venezuela hoy tiene, desde el año 2019, la capacidad ni siquiera poder entregar los 250.000 barriles día que demandaría el mercado local. Desde el 2019 Venezuela está en racionamiento y estamos en el año 2024. Este es el dato más reciente del Energy Institute que sale siempre como para esta fecha. Luego otros indicadores, aquí tienen la producción eléctrica nacional, igual esta es la curva polinómica de ajuste. La producción ahorita se asemeja a la del año 1999, un proceso de varios años, 25 años. El consumo eléctrico por habitante cae aún más y estamos a niveles de 1974. El gas flaring, que se quema por mechurrios, estos también son datos del Energy Institute, ya con la caída, la desaparición de la PDVSA azul y el inicio de la PDVSA roja, es simplemente una curva que tiene un ajuste brutalmente negativo hacia arriba y en consecuencia la intensidad energética de Venezuela es quizás una de las peores en el mundo o de las más altas. Es decir, intensidad energética es la cantidad de energía consumida por cada 1.000 puntos, por cada 1.000 millones de dólares de producto. Y aquí lo ven, es una cosa que no deja de empeorar. La azul es el promedio de Latinoamérica y este es Venezuela con respecto a Latinoamérica. Esto es en data del OLADE. Y esto es también una gráfica muy interesante, también de OLADE. Aquí hay varios mitos que se desmitifican con eso. Primero, la oferta energética de Venezuela, la oferta total, es 56% proviene de petróleo, 34% de gas y solo el 10% de hidráulica. Aquí hay un mito de que Venezuela tiene una participación muy grande de las renovables. No, eso no es cierto. Tiene mucho de la hidráulica en la generación eléctrica, pero no dentro del marco de un balance energético completo. El consumo final, el gran consumo final que se tiene aquí, básicamente es transporte industrial. El 62% del consumo final de la energía en Venezuela viene de petróleo, es de petróleo. Aquí el consumo final es gas y representa el 23%. Aquí redondeé, porque hay un consumo final del 1% que viene de leña, que es este que está aquí. Y la electricidad solamente aporta el 15% del consumo final. Y fundamentalmente, si quitan esta parte de aquí y esta parte de aquí, la gran proporción, sí, es hidropetróleo, todavía una composición grande de petróleo y de gas. Y este es aquí donde se genera la oferta eléctrica, esta línea azul, amarillo claro. Esto hay que comprenderlo en esta dimensión y evitar los mitos que se van formando en el camino. Esta inseguridad energética, bueno, y que tenemos ahora, que hay unos factores que quiero presentárselos a ustedes. Son varios factores interrelacionados. Entre los 7 principales encontramos el gran deterioro de la infraestructura petrolera y eléctrica.
por falta de inversión, la escasez de personal, el deterioro por negligencia y corrupción, la caída de la producción de petróleo, que eso lo saben ustedes más que yo las causas, las crisis en el sector eléctrico, una generación insuficiente, con obsolescencia de centrales, las hidro y las termos, falta de mantenimiento y escasez de combustible, el razonamiento y los apagones frecuentes que afectan la actividad económica y mínima inversión mínima en el desarrollo de energías renovables, la dependencia excesiva de las importaciones de petróleo, la ausencia de una política energética coherente. En el petróleo, fíjense, destaco la vulnerabilidad que tiene este modelo primitivo que lo hace muy, muy vulnerable a la fluctuación en el precio internacional del crudo. Y la diversificación limitada de la materia energética, que aumenta aún más la dependencia de un solo recurso. Tenemos además políticas energéticas coherentes, una falta de visión clara y estrategia. Todas las medidas que se toman son siempre de corto plazo, planes opacos, acuerdos de leyes que promueven la opacidad, como la ley está donde se firman estos convenios petroleros que se firman, ley antibloqueo, que se llama, y tenemos, como les dije antes, un débil marco regulatorio institucional que está lleno de leyes excesivas, pero que de hecho tiene una debilidad enorme. Impacto ambiental, tenemos procesos de deforestación enormes en Venezuela. Ayer salió una noticia que aquí se deforestan el equivalente a 100 canchas de fútbol por día. La falta de energía renovable limita las opciones para un desarrollo energético más sostenible. Tenemos contaminación de agua y el aire, etc. Y el impacto social económico, la inseguridad energética tiene un impacto económico muy grande. Disminuye el Producto Interno Bruto, aumenta el desempleo, deteriora la calidad de vida, crecimiento de la pobreza y exacerba las tensiones sociales y contribuye a la inestabilidad política. Por lo tanto, y este es otro punto que quiero resaltarles, para saber dónde estamos tenemos que medir. Según la Agencia Internacional de Energía, la seguridad energética tiene dos aspectos principales. La seguridad energética a largo y corto plazo. El primero se ocupa de las inversiones en el suministro de energía y su conexión con la evolución económica oportuna y las necesidades medioambientales. El segundo, en cambio, aborda principalmente la forma en que el sistema energético es capaz de llevar a cabo las respuestas rápidas a los cambios repentinos en el ciclo de la oferta y la demanda, es decir, como una especie de resiliencia o de capacidad de carga de backup que se tenga de respuesta rápida. El acceso a la energía afecta el suministro y la sostenibilidad de las necesidades básicas de los seres humanos. También contribuye al crecimiento del país, la estabilidad política, etc. La seguridad energética también está ligada a la seguridad alimentaria y al transporte de alimentos, de manera que el sector agrícola es a la vez usuario y generador de energía. Además, la producción de alimentos representa aproximadamente el 70% del consumo del agua y el 6% del consumo de energía a escala mundial. Aquí yo les presento el índice de seguridad energética de Venezuela. Es un indicador adimensional y multifactorial compuesto por 14 factores que ayuda a valorar el riesgo energético en una escala de valores que van de 600 a 1200, el máximo, y determinan 4 zonas: seguridad baja, baja moderada, alta moderada y alta. Lo viene realizando desde 1998 el académico, por todos ustedes conocido, el energista Nelson Hernández, con una metodología adaptada a Venezuela de la Agencia Internacional de la Energía. Fíjense, a partir del año 2016, este indicador se desplomó ya a valores muy negativos: inseguridad energética baja. Un pico negativo en el año 2020 de 693 puntos. Luego repuntó en 735 para este año 2022. En los cálculos preliminares, en una conversación que tuve reciente con Nelson, él dice que volverá a caer con respecto al año 2022. Es decir, vuelve a estar en una forma de más inseguridad energética. Estos son los factores que por curiosidad se los quise poner ahí, pero Nelson Hernández ha hecho decenas de exposiciones de cómo se calcula el índice, de qué está compuesto,
Y como pueden ver, es un índice bastante sensible a las variaciones a corto plazo, por lo tanto, es útil utilizarlo a los que estamos abordando el estudio de este problema energético como un indicador clave en nuestras conversaciones y en nuestros estudios. Por lo tanto, aquí hago algunas recomendaciones y estoy ya en la etapa final de la presentación. A medida que el sector energético, por otro lado, también recomiendo que este indicador de seguridad, índice de seguridad energética, lo haga una institución pública de prestigio, como puede ser, me ocurre, el Grupo Orinoco, CEDICE, etcétera, ¿verdad? Que haga su cálculo al menos con una frecuencia semestral. Es una cosa que nos daría mucha, eh, nos crearía una base de análisis importante para lo que estamos hablando. Inevitable que todos estos cambios nos lleven a, nos presenten nuevos retos relacionados con la seguridad. Por esta razón, los países, empresas y estados deben tomar medidas y aplicar estrategias que aborden los esfuerzos de seguridad energética a largo plazo. Aquí les presento algunas recomendaciones. La primera es una que yo insisto mucho, es la comprensión holística de la energía en el siglo XXI. El problema de Venezuela no es electricidad, no es hidro, no es el sol, no es el viento. El problema es un problema holístico que tiene unos conectores muy importantes. Primero, nosotros necesitamos tener un sistema de precio de la energía, que no los hay. Sin un sistema de precio, pero no hay mercado para es imposible establecer un mercado de la energía. Sin un mercado de energía jamás vamos a tener seguridad de la oferta energética. Entonces, mi propuesta es siempre incorporar los conectores, que son los precios, el ambiente, el agua, la captura de contaminantes y las comunicaciones, que el Internet y el cloud computing. O sea, es imposible visualizar a Venezuela dentro de 20 y 30 años sin una comprensión total, así completa de estas cosas, ¿no? Primero, porque esa comprensión nos permite comenzar a introducirle eficiencia a un sistema que tiene pobreza energética. El segundo, fíjense cómo interviene el agua en procesos industriales. Esto es una gráfica que elaboró Metzger, y está en el informe de la CAF. La línea horizontal es la intensidad energética en megavatios hora por cada millón de productos de dólares producidos. Y aquí mide igualmente, pero la intensidad hídrica, es decir, los metros cúbicos por cada millón de dólares producidos. Y usted ve en industrias como esta aquí que está muy grande, este es petróleo y gas, esta que le estoy indicando aquí, esta es la de metales y de productos químicos, esta es la de servicios públicos de energía, la que está acá. Miren todo lo que tiene. Y aquí va, por ejemplo, esta amarillita que está aquí, es la automotriz, está aquí más oscurita, los alimentos procesados, esta aquí que está chiquita es la de bebida y así. Es decir, muy poca gente comprende el concurso simultáneo del agua y la energía, y el agua también es un factor de energía. Si bien no es una energía primaria como tal, pudiéramos considerarlo que es una de las grandes fuentes de energía que tenemos. El agua en todas sus formas, ya sea el agua almacenada para la parte hidráulica, el agua de manera de mareas, la maremotriz, la ondimotriz, etcétera, ¿no? La conversión del agua a hidrógeno, es decir, el agua tiene que estar perfectamente comprendida dentro, como lo pongo acá, de la comprensión de la energía como un todo. Luego, algo que yo noté, y ahí se los dije en la primera parte de la presentación, una actividad que no es privatizable, es inherente al Estado, pues ya sea el estatismo duro,
que paradójicamente ahí es donde desapareció la fiscalización en Venezuela, o una economía muy liberal. El problema que tiene Venezuela es que no tiene elementos de fiscalización. Aquí pongo como ejemplo, por ejemplo, estos países, Colombia, Brasil, Bolivia, México, Ecuador, avanzaron con las agencias nacionales de hidrocarburos. Nosotros creo que podemos dar un paso todavía más adelante y hablar de una agencia nacional de energía, pero además con un servicio nacional de fiscalización energética, que va a ser fundamental para la construcción de los mercados futuros de energía en el país. Y estos, eh, ambos servicios son esencialmente actividades de talento humano, por lo tanto la nación debe contar o requiere contar con personal de altísima pericia profesional. La diversificación, la tercera recomendación de la gestión de riesgo, tenemos que reducir la dependencia exclusiva de los proveedores estatales de energía y la introducción de alternativas sostenibles con opciones viables en el corto plazo. Por ejemplo, la ley de Venezuela permite autogeneración de hasta 2 megavatios. En ese rango, las renovables, solar y eólica son las opciones más económicas disponibles. También es recomendable el uso de unidades de almacenamiento para mitigar los frecuentes apagones en la lógica de crear reservas energéticas. En cuanto a política y leyes, y esto es una petición de todas las empresas mixtas, en muy corto plazo promover el estricto cumplimiento de los contratos de asociación vigentes en la industria nacional, que no se cumple. Ellos no están pidiendo en este momento nada adicional de lo que ya está firmado, simplemente están pidiendo que se cumpla perfectamente lo que está firmado. En el mediano plazo, la modificación, por supuesto, tiene que haberlo. El país está perdiendo competitividad con respecto a los países. La modificación del government take para hacerlo atractivo y la modificación de los topes de participación privada en las empresas, asociaciones estratégicas. Hay que adelantar un proceso de desestatización de la industria petrolera, gasífica, eléctrica nacional y creación de una combinación de normas de eficiencia energética y de electricidad renovable. Otro incentivo a corto plazo que propongo es la instalación masiva de medidores bidireccionales en los hogares e industria del país, con varios objetivos simultáneos. Uno, como la facilitación de la migración de las redes actuales a redes inteligentes, la facilitación de la figura del prosumer y el recobro del servicio eléctrico, el establecimiento de tarifas de energía competitivas, permitir el pronto pago para comprar cupos de energía para hogares, la promoción del estudio profesional o no, y esto es importante, de la adopción del dólar como moneda de curso legal, ya les hablé de lo que ha pasado con el bolívar, la reducción del encaje bancario para facilitar los créditos destinados a las inversiones energéticas, la promoción del mercado de capitales del país, promover la creación de un sistema de comercio de emisiones de gases de efecto invernadero y la cuantificación del objetivo de reducción de esas emisiones, promover la investigación y el despliegue de tecnologías de captura y almacenamiento de gases de efecto invernadero, exigir la inmediata reducción de la quema, es un crimen ecológico y financiero que ocurre todos los días, yo ahorita hablando de ustedes, me viene a mi mente el ruido de esos mechurrios que hay en el Furrial, que se oyen como están a 15, 20 kilómetros de la carretera, y eso le llega a usted al oído, la cantidad de gas y con la potencia que están saliendo, quemándose en esos mechurrios, muy especialmente en el oriente del país. Y la promoción de un megaplan nacional de reforestación para los próximos 10 años. Los árboles madereros son especialmente eficientes. Ahorita yo creo que no hay un proceso más eficiente de captura que la fotosíntesis, ¿no? Mediante la fotosíntesis, que convierten el CO2 del aire en carbono almacenado en la madera y en el suelo y liberan oxígeno, sí, se me fue una S, a la atmósfera. Es la vía más económica y eficiente para capturar y almacenar carbono con un costo menor de $50 por tonelada de CO2 capturado. Fíjense, esto es un dato que también obvian mis amigos petroleros. La producción de 1 millón de barriles de petróleo por 20 años demandaría para capturar las emisiones upstream de esa actividad unos 17.000 kilómetros cuadrados de árboles para mitigar esa emisión que se dio durante la producción de 1 millón de barriles de petróleo por 20 años. Cada barril de petróleo producido emite 63 kilogramos de dióxido de carbono.
Esa superficie equivale, miren el tamaño, el 25% de la superficie del Estado Guárico. Porque además yo a veces cuando oigo en estas charlas y en estos foros que intervengo, esta variable de la emisión del CO2 en la actividad petrolera la omiten. Y eso está metido dentro de la ecuación de los otros países. Y cuando se empiecen a nivelar esas variables entre los descuentos que va a tener que dar un productor petrolero, el que no tenga planes de captura de sus emisiones en la actividad upstream va a tener que dar un descuento enorme o quizás deje de ser rentable su producción petrolera. Conclusiones, terminando, Venezuela se encuentra en el final de un camino que recorrió por más de 100 años. 100 años son 4 generaciones, una generación son 25 años de la vida de una persona. Lo que el petróleo le dio y significó para el país ya no será posible en el corto plazo y menos en el largo. Fíjense, esta es otra cosa interesante, esto es un reto tecnológico, no sé cómo se va a resolver, pero ya se está planteando. Mientras en el mundo van a coexistir durante algunos años las energías fósiles con las renovables. Va a haber un sistema energético dual en ese sentido. Pensar que eso no va a ser así es no saber nada del tema. Pero con un menor consumo de las fósiles, principalmente en la generación de electricidad y en la industria de la movilidad. El petróleo tiene un límite hoy en su sustitución, que es el uso que se le da en la industria petroquímica, que representa actualmente entre el 25 y el 30% del consumo petrolero actual. Pero la producción remanente o resiliente del petróleo enfrentará retos tecnológicos formidables, como el producir y extraer del petróleo las cadenas más cortas y livianas de su composición, que son las que se usan en la industria petroquímica, mientras que el uso de las cadenas más largas y pesadas encontrarán restricciones en los mercados. Fíjense, del C1 al C9, eso va a ser lo mismo porque eso se usa fundamentalmente en la industria petroquímica. Pero cuando vamos a cadenas más largas, como la C10, que para la gasolina, la 1016, queroseno, o la C20, el diésel, estas cadenas que están todas mezcladas dentro de un crudo que está en el subsuelo, comienzan a tener problemas para su colocación. Luego viene, aquí el diésel, luego vienen las bases lubricantes. Bueno, podemos decir bases lubricantes si vamos a seguir utilizando, pero luego se ve retado las que están en el lado de los 50 a los 70, que son las que se usan para el búnker, para barcos y termos. Esto posiblemente comience a no necesitarse y luego viene las más largas, las de los asfaltenos, para carreteras, etcétera, que posiblemente sí se vaya a requerir. Entonces, ¿cómo dentro de estos procesos que son los usuales ahorita, de separación de las cadenas dentro de los hidrocarburos, cómo se va a hacer en el futuro para poder devolver a la tierra el pozo, aquella que no necesitemos? Va a ser como un proceso, lo imagino así, de desalinización por electrólisis. Bueno, aquí va a haber un proceso de selección de cadenas de hidrocarburos, no sé por cuál proceso se utilizará, y devolverle, en este caso, devuelve la sal al mar, devolverle esas cadenas de hidrocarburos más pesadas al pozo. Lo otro es que aquí está la estantería energética, está un término que tomé y estas cifras son de Nelson Hernández. Las reservas que tenemos en renovables, el potencial de renovables, en gas, en otras fósiles, como el torio, uranio, el carbón y las propias petroleras, eso da 300.000 millones de toneladas de petróleo equivalente. Eso son unos 8 millones de barriles de petróleo por día, de manera permanente. Nosotros tenemos oportunidad de darle vida a este potencial, siempre y cuando, en mi criterio, superemos el modelo de exportación de crudos por el de alto consumo energético nacional. Venezuela es un país muy paradójico. Venezuela 100 años estuvo exportando crudo, pero hoy tenemos una pobreza energética enorme y digamos que como que lo único y la mejor idea económica es seguir teniendo pobreza energética, pero exportar la mayor cantidad de energía vía crudo a otros países. En mi criterio es sencillamente psicodélico.
desde el año 2015 nació una demanda específica de las grandes empresas consumidoras, que es la exigencia de la energía renovable para su consumo. Si yo invitara a Apple hoy a Venezuela y le digo, mira, tienes toda esta termoeléctrica a tu disposición, te la regalo, le va a decir, no, gracias, quédate con ella porque esa energía no la quiero. Mis accionistas, mis stakeholders, mis clientes están felices con que yo quiera ser totalmente renovable en el 30 y neto cero en todos mis productos y todas mis líneas para el 2050. Es decir, eso no existía antes, hoy existe eso. Entonces, esos grandes consumidores, como además las grandes empresas ahorita de esta primera mitad del siglo I, que son los manejadores de data center, promueven la instalación de centros de producción de energías renovables en decenas de países en el mundo para energizar sus servidores. Venezuela no está en ninguno de los planes de ellos. Además, reduciendo el venteo y la quema de gas de las grandes operaciones petroleras del país, que es un problema técnico y financiero menor en mi criterio, y agregando un mega plan de reforestación y su monetización a través del mercado de bonos verdes, el país quedaría en un lugar privilegiado en el ranking mundial de emisiones de gases de efecto invernadero, lo que permitiría atraer inversiones en el país para el uso de energías fósiles como el gas, mientras que otros países están o superan el límite de las emisiones de gases de efecto invernadero acordadas. Pero paradójicamente, eso solo es posible si traemos inversiones para la generación de electricidad por medio de energías renovables. Es una ecuación que se podría traducir que mientras más renovable tenga el país instalada, más vida tendrá el uso de energías fósiles dentro de Venezuela. Y este es un esquema simplificado, esto es un caso base. Aquí estamos hablando de los gigavatios fósiles, aquí de gigavatios renovables, y es una línea, digamos, la línea azul es el caso base de que siguiéramos haciendo lo que estamos haciendo. Venezuela pudiera seguir aumentando su cantidad de energía total, pero tiene una reducción muy grande de las fósiles. En cambio, si además hace una labor de reducción de la quema y el venteo y le suma una reforestación masiva, aumenta todavía la probabilidad de usar gigavatios fósiles aquí en Venezuela. Es una ecuación muy particularmente nuestra, pero se las quería graficar para que se entienda. Por último, voy a terminar citando a Thomas Sowell. Para mí, un premio Nobel por todo el mundo, ya debe estar a punto de morirse. El año pasado tenía 94 años. Y yo estoy seguro que no se lo dieron porque es un economista negro. Hasta ahorita ningún economista negro ha tenido un premio Nobel. Él tiene una frase que yo lo leo mucho a él, lo leí mucho en un momento, que dice: los errores pueden ser corregidos por quienes prestan atención a los hechos, pero el dogmatismo no será corregido por quienes se aferran a una visión. Bueno, muchas gracias por su atención y bueno, ya con esta lámina concluí. Bueno, muchas gracias a ti, David. Creo que esto es un aporte enorme dentro de todas las cosas que estamos construyendo en este ciclo de conferencias. Tienes varias preguntas, vamos a empezar por las preguntas. La primera pregunta es, se hacen comparaciones per cápita, pero la población aumentó de 6 millones en 1957 a 24 millones en el 2000. Para la población en general, las condiciones no eran mejores en 1957, universidades, bienes, servicios, etcétera, que en los 70 y 90. ¿Qué comentario tiene? Bueno, el indicador de riqueza clásico es PIB per cápita. Sí, porque permite comparar a países peras con peras. Si esas condiciones eran tan malas en el 57 y mejores después, los resultados debieron haber sido aún mejores después. Porque haber tenido universidades, carreteras y eso, precisamente hubiese servido para mejorar el PIB per cápita y eso no fue lo que sucedió. Y no sucedió fundamentalmente porque cayó la inversión privada. Todos los demás son cosas que se justifican para la intervención del Estado, son necesarias, obras de infraestructura, sí, correcto. Pero si un aeropuerto no tiene aviones que lo utilicen, no sirven para nada.
Si unos estudiantes universitarios salen de la universidad y no consiguen trabajo, tampoco sirve para nada. Entonces el indicador de riqueza, digamos, clásico en esto, es el PIB per cápita por habitante. Si se le agregan esas cosas, el PIB per cápita por habitante debió haber estado incrementándose constantemente. Y quizás hubiéramos podido superar el de Estados Unidos. No lo hicimos, retrocedimos de manera horrible. ¿Cómo se concilia el tiempo necesario para producir los cambios y desarrollos que se indicaron en la charla con el tiempo muy corto que requiere las terribles urgencias de la gente? Eso no lo puede contestar nadie. Neil Bohr, que fue premio Nobel de Física, en los 50, él tiene una frase memorable que él dice, hacer pronósticos es muy difícil, sobre todo el futuro. Lo que sí puedo hablar es como planificador y puedo dar una respuesta en clave de teoría de juego. Mientras las expectativas sean negativas, el tiempo no importa. Mientras las expectativas se tornen a positivas, entonces comienza a verse una mejoría inmediata. ¿Me explico? Hoy usted le pregunta a un venezolano, ¿cómo crees que va a ser tu futuro dentro de 6 meses? Te dice malo. Y dentro de un año, malo. Eso cambia y cambia toda la dinámica social, cambia inmediatamente. Si esa misma persona se le pregunta cómo va a estar tu futuro dentro de 6 meses, dice yo creo que bien, y dentro de un año mejor. Digamos, esos son los objetivos de los planificadores que están en políticas públicas y que hacen programas de desarrollo. Sí. Te preguntan también, al hacer el intento de cambiar y no tener éxito simplemente por la magnitud del problema, ¿no existe el peligro de tener una reacción pendular de la población hacia lo que queremos dejar atrás con la manipulación de líderes populistas de nuevo cuño? Es muy difícil manipular la escasez. La escasez es una realidad lacerante. Un razonamiento ocurre, eso no es manipulación. Eh, eh, no hay forma. Por eso los países que dejan atrás el socialismo, yo no conozco ninguno que haya vuelto a él. Hasta ahorita no conozco ninguno. De repente puede ocurrir uno, pero los que tienen términos de las memorias se encargan de guiar a lo que viene y decirle así no es, así no es. Tenemos grandes ejemplos. Uno de los mejores ejemplos de estos países bálticos que dejaron el socialismo, como Lituania, Letonia y Estonia, hoy tienen unos niveles de vida muy superior a lo que se vive en la propia Rusia, que es un país riquísimo en recursos naturales. Ellos fueron hacia economías de libre mercado. La Irlanda hoy, con respecto a la Irlanda de hace 20 años, era una Irlanda con una tendencia muy socialista, hoy Irlanda es uno de los países en apenas 20 años más próspero del mundo, tiene un PIB per cápita que supera los $100,000 por habitante al año. Y no es que está lleno de petróleo, no es que está lleno de gas, de litio, de nada. Este, Irlanda ha construido una economía fundamentalmente del conocimiento, altísimo valor agregado. La multidimensionalidad energética, un concepto nuevo, establece que todas las fuentes de energía son imprescindibles y tienen su espacio. ¿Cómo se justifica seguir hablando de transición energética en base a la sustitución de combustibles fósiles? Yo no sé si me expresé bien, pero yo dije que los fósiles no se van a sustituir. Es más, yo creo que fui muy explícito cuando dije que hay un límite en la sustitución, por ejemplo, en el caso del petróleo y del gas. Eso no lo dije yo. Y en mis presentaciones siempre digo que el mundo hasta hoy no ha abandonado ningún tipo de energía. En todo caso, ha ido sumando energías. Lo que sí es cierto, y eso, si no lo quiere anotar, bueno, no lo anote, es que la exigencia de menos carbono es una realidad. No lo quiera aceptar, bueno, es otra cosa. Pero entonces hay alternativas con menos carbono que van a tener preferencias. Alternativas que tengan más alto carbono. Eso es una realidad. ¿Y eso por qué vino? Bueno, porque se creó esa mega tendencia de la descarbonización de la matriz energética, la ha puesto el calentamiento global. Que algunos lo niegan. Cada quien está en su derecho a creer en Dios o no creerlo, o en creer en milagros o no creerlo.
En mi caso, yo creo que hay daño antropogénico al ambiente y que las emisiones de metano y de dióxido de carbono crean calentamiento global. Yo lo creo. Hay otros que me lo niegan. Estos días un amigo me decía que bueno, gran fanático, él dice que todo esto es una patraña inventada por los que no quieren que vendamos petróleo. Yo le digo, pues se acaba del glaciar, el último glaciar que teníamos en Venezuela, desapareció porque ya tiene una dimensión que no se puede considerar glaciar. Entonces me dijo, "No, pues eso es parte del ciclo, de los ciclos naturales del planeta". Y yo le dije, está bien. Entonces dentro de 10 millones de años va a volver a aparecer el glaciar ahí, me imagino que van a renacer los dinosaurios. Eso, eso no tiene sentido. Entonces, es una realidad y bueno, podemos aceptar o Y, no. Y en base a ella, por eso yo decía los dogmatismos, por eso cité a Sowell en mi última lámina. Podemos aceptar hechos, facts, porque sin hechos, y lo que he querido presentar aquí son hechos, porque si no serían opiniones, simplemente son opiniones que... No, pero cuando tú presentas opinión basada en hechos, esta adquiere otra dimensión, ¿no? y te piden, te, te hacen este planteamiento. Todo lo que recomiendas es exacto e indispensable, pero será irrealizable a menos que las instituciones actuales se destruyan y vuelvan a nacer con controles duros y efectivos para que extirpen la inmoral corrupción que está incrustada y tanto daño hace al país. ¿Cuál es tu comentario? No comparto ese criterio. Voy a narrar una experiencia. Cuando llegamos de mano del doctor Julio Sosa al Ministerio de Hacienda allá en el segundo gobierno del presidente Caldera, existía algo que se llamaba el Servicio Nacional de Rentas Internas. No se llamaba Servicio Nacional, era como la división de rentas internas del Ministerio de Hacienda. La que todos los impuestos internos los manejaban ellos. Esa gente gastaba un real para poder captar un bolívar. Imagínense eso, se perdía. La República perdía dinero tratando de capturar. O sea, salía más barato no intentar cobrar esos impuestos que cobrar. Ese era el grado de locura que encontramos en ese momento. Pero en 3 años ya estaba listo el CENIAT, que perdura hasta la época. Eso fue un trabajo muy profesional. El primer superintendente fue José Ignacio Moreno León, conocido por ustedes. Entonces fue un trabajo que se hizo, también participó en sus primeras etapas Luis Javier Crisanti. Luis Javier después terminó allá también conocido por ustedes, terminó allá como embajador en Bruselas. Entonces fue un trabajo que se hizo con mucho profesionalismo y es muy posible hacerlo. Lo que sí va y siempre va a tener problemas y quizás nunca tenga éxito son los intentos no profesionales. Eso sí están condenados generalmente al fracaso. Los intentos que se hacen profesionalmente de cambios, por muy profundos que sean, generalmente tienen una alta tasa de éxito. Y en mi caso te cito uno, que es el CENIAT. Puedo citar otro ejemplo en el cual participé, que fue de la ley de política habitacional, donde empezamos y diseñamos un sistema de aportes tripartitos. El gobierno aportaba una parte, la empresa una parte y el trabajador otra parte. Bueno, y se creó una cosa que se llamó, y en ese trabajé yo mucho, el Fondo de Ahorro Habitacional, que eso hasta que Chávez se lo despalilló. Ahí tenían 1.500 millones de dólares de ahorro los venezolanos en cuentas de capitalización individual y además que los podían, si no lo usaban, se los podían traspasar a un familiar cercano como un hijo o un sobrino. Eso desapareció, pero eso también apostaban que era imposible y lo hicimos. Y ese fondo de ahorro habitacional ha sido hasta ahorita, en la corta vigencia que tuvo, el fondo de ahorro habitacional más exitoso de todos estos países, desde Canadá hasta Argentina. Eh, eh, por eso insisto, si haces las cosas con profesionalismo, digamos, cuando hablo de profesionalismo, es usar los mejores conceptos técnicos. Es posible que sí. Ahora, el político tiene que crear el ambiente político. Y básicamente el quehacer de un político es conectar con las demandas de la gente y hacer ver que lo que estás haciendo es lo sensato, que la gente te lo acepte como lo sensato, entonces también vas a tener éxito político.
Oye, te dicen, la cocina limpia es una iniciativa de la IEA y algunas empresas petroleras para sacar a 1.000 millones de personas de África y Asia del consumo de leña por gas. ¿Cómo se compara ese consumo de fósiles en la transición energética? En realidad yo no he estudiado en los casos africanos, digamos, yo no puedo tener en la cabeza, porque me he dedicado mucho al caso venezolano. El caso venezolano, nosotros tenemos una oportunidad de aumentar el uso del gas, pero en cifras exponenciales. Y yo creo que es deseable, ¿no? Por ejemplo, yo soy un usuario de gas para vehículos. Primero, porque creo que de verdad contribuye a una menor contaminación. Puede ser una escala nanoatómica, que sea un Corolla, como es mi caso, con un carrito que, bueno, tengo que rodar quizás 2, 4, 5 kilómetros más para poder llegar a una de las pocas estaciones que surten gas en el área metropolitana de Caracas. Pero lo hago con todo gusto. Lo hago porque siento que contribuyo a algo. Bueno, Venezuela tiene un problema serísimo en la movilidad. Movilidad de Venezuela es una de las peores, tanto de mercancías como de personas, y quizás una de las peores que hay acá. Con solamente hacer pequeños esfuerzos en eso, no importa que se siga consumiendo la poca leña, porque se consume bastante, pero digamos, el consumo de leña es tan pequeño con los aportes que tú puedes hacer en el mejoramiento de los efectos gases de efecto invernadero, mejorando la movilidad de esas unidades venezolanas hoy, que cambios, tendrías cambios dramáticos. Miren, Venezuela tiene tiros al piso que las ponen en otro nivel en otro lugar en el ranking de oportunidades de uso de las fósiles. El venteo, cálculos más, cálculos menos, pero casi todos tienen una media que en Venezuela se quema y se ventea, principalmente en esos pechurrios de Oriente, el equivalente a 300.000 barriles de petróleo por día. Todos ustedes consideran que es un problema técnico menor y todos ustedes consideran que también es un problema técnico financiero menor. Bueno, ahí está un tiro al piso. Otro, Venezuela tiene una represa, que es una especie de helicoide acostado en el Orinoco frente al Guri, la represa Guri, que se llama Tocoma. Tocoma tiene 10 por 1200, creo que es 1.2 gigas de capacidad instalada, pero está concluida el 94%, falta el 6%. Yo creo que no hay ningún país en el mundo que tenga una oportunidad de incorporar 1.2 gigas eléctricos con una inversión remanente tan chiquita como la tiene. Bueno, y hay otro tiro al piso. O sea, las cosas que nosotros podemos hacer acá, y nosotros no vamos a tener oportunidad de incorporar unos 2 gigas de equivalente en petróleo con la velocidad que pudiéramos recuperar Tocoma. Esa es la verdad, es un problema técnico, una variable técnica. Entonces, nosotros tenemos muchas cosas que tienen altísimo impacto, que se pueden hacer en muy corto plazo y que pueden cambiar la matriz, comenzar a cambiar de manera significativa esa matriz energética que les mostré del país. Excelente conferencia. Si se deja de privilegiar la exportación de petróleo, ¿qué fuente de divisas piensas que hay que incentivar? Miren, yo lo pongo, yo no, o sea, uno no es como una inteligencia artificial, yo soy inteligencia humana, ¿no? Pero le puedo dar ideas, le puedo dar ideas. Ustedes saben cuánto se paga la electricidad que paga Apple por el kilovatio de consumo para sus centros de procesamiento. ¿Cuánto se puede vender esos nuevos 1.2 gigas de electricidad que tendría Tocoma? ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar Apple en dólares por consumir esa energía? Ahí tienen un ejemplo. Si tienen tiempo, saquen el número, buscan la equivalencia y obtendrán fuentes de divisas importantes. El petróleo, sí, produce divisas, pero no produce divisas para qué. O sea, el problema de Venezuela es bastante más complejo. Venezuela se encuentra en la posibilidad de quedarse como un país chiquitico, exportador de 800, 1.200.000 barriles, o ser un país donde se consuma mucha energía, varias veces la cantidad de que es capaz de exportar aquí dentro del país. Y además la energía moderna, la maquila de la electricidad, que se maquila a través de Internet,
O sea, aquí Salesforce puede energizar sus servidores. Vamos a poner un ejemplo, en Puerto Ordaz, que hay un bote de galpones vacíos, traer sus servidores aquí, energizar y con eso energizar los servicios de Netflix en Hong Kong. Y se ve la electricidad ya con esta energía que se energizó aquí el servidor de acá. O sea, es decir, yo invito siempre a salir fuera de la caja del petróleo. El petróleo sí va a tener ventaja, pero siempre van a ser muy, muy pequeñas comparadas con las que tuvo. Por eso concluí que lo que Venezuela obtuvo de petróleo no lo obtendrá más nunca, ni en el corto y mucho menos en el largo plazo. Darle vida al petróleo se da dentro de Venezuela, ahí tienen toda una oportunidad, pero fuera de Venezuela cada día va a ser más reducido. Yo oigo a buenos amigos, también planificadores, que dicen, nosotros podemos atraer inversiones para elevar la, la generación de petróleo de nuevo a 3 millones y pico, mientras dure la ventana No, de petróleo. no, no, Yo los no. escucho con mucho detenimiento, pero no, lo hacen sin base cierta. Yo estoy seguro que se puede atraer muchas más inversiones fuera del área de petróleo, porque además, ojo, el petróleo en Venezuela es el área más compleja para atraer inversiones. Es el área que tiene más candado, es horrible. O sea, eh, bajo las leyes de Venezuela, tú desarrollas el equivalente que tiene Brasil en su presal o Guyana en aguas del Esequibo, hubiese sido imposible. No hubiese sido posible lograr ningún acuerdo con eso. Entonces, si pensamos como el pasado, no vamos a poder entender el presente. Venezuela ya tiene muchos años con un modelo petrolero primitivo, que no tiene capacidad su producción y venta fuera de incidir en la mejora del PIB per cápita del venezolano. Es un modelo tan primitivo que depende de una variable exógena, que son los precios internacionales del crudo, que a su vez depende de unas actividades absolutamente cuestionables, como son la cartelización de precios. Entonces, y además donde tu participación dentro de ese cartel hoy es apenas el 3% de la producción total de ese cartel de productores. Si a mí me pusieran a escoger el futuro, yo desecharía ese modelo, porque ese modelo nos limita a ser un productor marginal de petróleo. Argentina pronto nos va a alcanzar. Quizás este año Argentina esté produciendo en un solo parcho, posiblemente en Vaca Muerta, esté produciendo, pase los 800.000 barriles de petróleo. En Argentina están enchufando, están conectando 30 pozos por mes, en promedio, lo que va de año. Es una actividad que no se había visto y no se verá en Venezuela por mucho tiempo. Entonces, yo no sé si me expliqué con suficiencia, pero yo creo que el petróleo puede seguir ahí, pero eso no va a resolver nada, absolutamente nada. Y dentro del petróleo no tenemos mejores respuestas para el país. Las mejores respuestas para el país están precisamente fuera del petróleo. Que se quede el petróleo ahí. ¿Se competirá con otros países? Sí. ¿Que se haga todo lo posible mejor por hacer las inversiones? Sí. Pero eso que nos dio no nos va a ser ni remotamente suficiente para crecer de la manera vigorosa que necesitamos crecer. Te preguntan, ¿cómo evalúa el actual consumo de gasolina en Venezuela sobre los 100.000 barriles diarios con relación al tamaño de la economía actual? ¿Y cuál tendría que ser el consumo en un país con una economía en crecimiento como esperamos en el mediano plazo? Bueno, sobre los combustibles en Venezuela, yo tengo varias observaciones, ¿no? Primero, las cifras son absolutamente opacas porque el mercado de combustibles dejó de ser fiscalizado. Son todas cifras proxy y aproximadas. Un año yo lo estudié en detenimiento, fue el año 2014. En el año 2014, Venezuela llegó a tener un consumo aparente de 700.000 barriles día de gasolina, sin meter diésel, gasolina. Ese es el consumo que se da en Brasil, en una economía como la de Brasil. ¿Por qué se hizo? Bueno, porque se instalaron mafias
dentro del oficialismo de contrabando de combustible. A mí decían, pero yo no veía las gandolas para salir a Colombia, eso se tenía que hacer en cisternas, en trenes de cisternas saliendo. Bueno, posiblemente tú no veías eso. Todas las trochas, y el que por lo menos conoce esa zona, sabe que la cantidad de 350 embarcazas que salían. Pero es que fundamentalmente se hizo con el contrabando en barcos. Los barcos pesqueros aquí se llenaban de gasolina y se transferían afuera. Esa cantidad, yo no pescaba en nada. Venezuela es un país que tiene tantas costas y el pescado aquí es una cosa que está desaparecido en los mercados. Es muy difícil conseguirlo. Las cifras aproximadas que se tienen es que Venezuela tiene un consumo hoy de unos 220.000 barriles día entre diésel y gasolina. Y la oferta está en unos 130.000 barriles, 140.000 barriles entre diésel y gasolina. Es decir, hay un déficit enorme. Ahora, si ese consumo de 220, esa demanda de 220, es real, eso no lo puedo afirmar porque eso es simplemente basado en un modelo. En Venezuela tendría a consumir más, digamos, ojo, eh, manejado todo correctamente, bajo modelos, más gasolina que algunos países de la región, porque Venezuela ha acumulado un parque automotor y de transporte bastante más viejo y por lo tanto bastante más ineficiente en el consumo de combustible. Excelente presentación. Hablas de seguridad energética de Venezuela, pero ¿qué hay de la extrema inseguridad energética de la Unión Europea que importan sobre el 90% del petróleo que consumen y son países mucho más poblados e industriales que nosotros? Que importen combustible es un factor de inseguridad, pero no lo hace más inseguro que nosotros. Precisamente, o sea, esa es la paradoja de Venezuela. Pues. Venezuela exporta petróleo y tiene inseguridad energética. ¿Quién puede comprender eso? O sea, tú importas lo que no tienes. Y esos países lo tienen, pero tienen electricidad suficiente, tienen energía suficiente, tienen el gas suficiente. El que tengan o no un recurso no hace que el país tenga inseguridad energética. Es un factor multisectorial, multifactorial. Lo que es incomprensible que Venezuela, teniendo la cantidad de energía potencial y que exporte 700 o 600 mil barriles de producto de crudo, de producto, tenga la inseguridad energética que tenga razonamientos diarios de electricidad y de combustibles, de diésel y de gasolina, y que tenga razonamientos de las bombonitas de gas. Eso sí es una cosa que, por favor, yo quisiera que alguien me lo explicara, y eso es lo que quise destacar en mi posición sobre esta lógica psicodélica que tenemos. ¿No? Venezuela puede exportar y va a arreglar su problema. Venezuela no va a arreglar ningún problema mientras tenga inseguridad energética. Por Dios. O sea, no hay economía sin energía. Eso no existe. ¿Cuál sería la diferencia entre inversiones en Guyana, más caro por barril, que el redesarrollo más económico de Venezuela? Eso lo definen las empresas, eso no lo define un planificador. El planificador señala ventajas y desventajas en algo. La inversión final y la evaluación final la hacen las inversiones de las empresas. Eso no es área que a mí me preocupa. Eso es área de atraer inversiones hacia el país y poner al país, que eso sí lo podemos hacer todos nosotros, en el radar de las inversiones de fósiles, de renovables, de vector hidrógeno, etcétera. Nosotros, por lo menos en mi caso, me toca es dar las condiciones de borde. Ahora, los casos específicos los evalúan las empresas. El petróleo está en su máximo apogeo, con un consumo histórico. ¿Y cómo no verlo como la fuente base de Venezuela? ¿Por qué no ver los modelos en Brasil y Guyana como referencia para desarrollar nuestras reservas? ¿Ves? Es una opinión. Y para mí el modelo ni de Guyana ni de Brasil es el modelo adecuado para Venezuela. Venezuela tiene demasiadas cosas buenas como para usar eso y ya Venezuela transitó esas vías. Brasil
ha tenido el tino de que Petrobras la metió en bolsa. Quizás Lula pueda destruir eso. Colombia tuvo el tino de que Ecopetrol fue una empresa que cotizó en bolsa. Quizás Petro destruya eso. Y Guyana tiene un modelo que es como el modelo que utilizó Venezuela en los años 43 al 57, que es el modelo de las concesiones. Llámenlo como lo llamen, pero Guyana tiene un modelo de concesiones. Guyana no pretende hasta ahorita quedar, posiblemente hagan después, porque siempre terminan con ese grillo de que las empresas roban a los gobiernos. Pero hasta ahorita Guyana lo está haciendo muy bien en su modelo, pues, un modelo de concesiones y Guyana además sale y después subasta el crudo que le toca a ella. Te preguntan si la suma de las alternativas renovables energéticas más la nuclear apenas llegaron al 9% del nivel mundial, ¿dónde está la transición energética? Es En muy cada uno de los difícil a corto países, y mediano eso lo plazo. dije perdón, Eduardo, eso lo dije muy claro. El que vea la transición en números globales no está entendiendo nada de la transición. La transición es absolutamente asimétrica. Muchos países van muy adelantados y muchos van muy retrasados. Eso depende de los países. El porcentaje global no dice nada, no dice nada. Cuando tú tienes dos de tres o de las cuatro economías más grandes del mundo, como la más contaminante. Entonces, este, esto es todavía, lo que sí es cierto es que hay un proceso de descarbonización que va a durar mucho y que se puede acelerar o no dependiendo de los desarrollos tecnológicos asociados a esos procesos. Pero decir que la nuclear da 9 y la hidro solamente el 5 y tal y lo otro no tiene sentido. Lo que refuerza es una cosa. Eso sí que se refuerza y eso sí se puede ver muy claro en números globales. La participación de carbón viene bajando, la participación de petróleo viene bajando hace mucho más tiempo y la participación de las renovables viene subiendo. Que sea poco o más, pero o sea, uno ve la tendencia, uno no ve la foto del momento. Hay que emplear, como digamos, el paro del tiempo y ver la tendencia de cada una de ellas. En su opinión, ¿cómo ve el impacto de las sanciones impuestas por Estados Unidos en el deterioro de la economía y del poder adquisitivo de la población? Bueno, me han hecho esa pregunta porque yo, yo tengo una respuesta que es muy contraintuitiva a la que tienen todos ustedes. Yo estudié mucho el tema de la escasez en Venezuela. Mi mamá, que en ese momento estaba en los 90, que quería pañales desechables. Yo a veces viajaba a Puerto La Cruz en un solo día para buscar, iba y venía para buscar un bulto de pañales, no conseguía las medicinas. Oye, después del 2019, Venezuela comenzó a estar abastecida. Y si eso es producto de las sanciones, entonces yo lo agradezco, porque de hecho lo fue. Las sanciones permitieron quitar un sistema mafioso que existió de compras de estos insumos donde el Estado se había reservado para sí casi todo el abastecimiento del país. Y luego, gracias a un sector privado chiquitico, que era apenas el 25% de la economía, se pudo echar al hombro el abastecer el país que básicamente lo había desabastecido el gran Estado con la criminalización del dólar, el sistema de otorgamiento de visas preferenciales, etcétera. Eso desapareció con las sanciones. Ahora, sobre lo otro, eh, yo me abstengo a opinar porque yo tengo una opinión muy gruesa y yo creo que es suficientemente buena como para entender por los números que yo les he presentado a ustedes, la sanción es y fue el socialismo. Bueno, con esto finalizan las preguntas. Hay varios comentarios en el chat. Les recuerdo que nosotros no leemos los comentarios. Los que quieran ver los comentarios, por favor, vayan al chat y lo leen. Vamos a empezar la sesión de preguntas y les recuerdo también que esta sesión tiene dos partes. La parte formal de ahorita, que es preguntas muy específicas sobre la charla, no sobre otro tema, en un minuto. Y los que quieran extenderse más, hay una segunda parte que viene después que se cierre esta sesión, que es la sobremesa, donde entonces sí se da el derecho de palabra con mayor amplitud. Entonces, estaban en derecho de palabra. Carlos, tú retiraste la... Sí, David contestó mi pregunta cuando Ok, Jorge le hizo la de él.
Ok, entonces están en derecho de palabra Pedro Figueroa y Orlando Viera Blanco. Les recuerdo que es 1 minuto. Adelante, Pedro. ¿Me escucha, Eduardo? Perfectamente, y arriba tienes el cronómetro. Ok. Pregunto, ¿por qué por más de 100 años, produciendo y exportando petróleo crudo, no le hemos dado mayor valor agregado a nuestro gas? Y están sus cifras que me han mostrado corregidas por el índice de Gini y o el efecto de la corrupción. Además, perdón, el hecho de ser Venezuela un país monoproductor, que no tenemos control sobre los precios mundiales del mercado del petróleo, nos hace vulnerables. ¿No cree que es importante que demos énfasis al desarrollo humano para que podamos conocer mejor los mercados? 59 segundos. Muchas gracias, don Está bien, Pedro, por su pregunta. Bueno, yo no soy el más indicado, aquí hay personas mucho más preparadas que para mí en ese tema, para explicar cuál ha sido la evolución de la importancia del gas dentro de la historia del petróleo y del gas. El gas fue un producto muy indeseable desde el principio y hoy es un producto estrella, pero eso fue debido a una evolución. Y una evolución además de las tecnologías del manejo del gas, etcétera, etcétera. Y no me siento, o sea, para mí sería un irrespeto con los expertos que hay aquí en el tema poder explicar. Ellos tienen más capacidad que yo para explicar eso. Pero es un problema de desarrollo tecnológico y de mercados. Hoy el gas con la descarbonización tiene un valor de futuro, se considera, digamos, un testigo, o sea, es un empalme entre el petróleo crudo con eh, el petróleo menos contaminante en forma de gas. Pero eso tuvo también que ver, don Pedro, básicamente con la tecnología en el manejo y el dominio del gas. Eso no se produjo de la noche a la mañana. Sí. Tiene Perdón, me faltó una parte, No, disculpe. Pedro, si quieres repreguntar, por favor, anótate otra vez. Vamos a seguir Sí, el orden. pero permíteme, Eduardo, que me faltó tuve dos contestarle preguntas. una parte. En Venezuela ha habido programas magníficos de capacitación. Hubo uno que fue pionero en el mundo y ejemplo para el mundo, que fue el Plan Gran Marical de Ayacucho. Ese programa lo han copiado muchos países en el mundo, aquí fuimos pioneros en eso. El problema de los programas de capacitación es que han sido epilépticos, son como unos electrocardiogramas, se toman, se abandonan, se toman, se abandonan. Aquí se creó un proyecto también bellísimo, que fue el Ministerio de la Inteligencia, que fue un proyecto para capacitación masiva, también se abandonó. Y hoy estamos en el peor de los mundos y tenemos eh, universidades que hacen, 5 universidades en Venezuela, que hacen un esfuerzo monumental por mantener la calidad. Central Católica, Metropolitana, se me pueden escapar 2 más, pero de resto, los programas de capacitación se han abandonado. INSE desapareció, yo por ahí creo que está Cancov, que estuvo en eso. O sea, el problema de capacitación es una de las labores básicas de cualquier sociedad. Eso no se puede abandonar en ningún momento del tiempo. Por el contrario, si algo tiene que irse mejorando son los programas de capacitación. Miren, hasta las empresas estadounidenses y hasta las universidades estadounidenses se están quedando atrás, que fueron pioneras en algún momento en la calidad de la enseñanza, se están quedando atrás en la forma de capacitar. Ahorita hay plataformas en Internet que superan las calidades de las clases presenciales que se están dando en universidades. Empresas están capacitando donde las universidades todavía no han llegado. Estos nuevos mundos del 4.0, de las programaciones, etcétera, las universidades están muy retrasadas, son las empresas las que capacitan y estos a su vez capacitan y certifican a otros. Ese es el mundo ahorita de las habilidades y de las capacidades. Bueno, tiene la palabra Orlando Viera Blanco. Adelante, Orlando. Voy. Bueno, primero quería básicamente intervenir para saludar a mi querido David. David, un gran saludo
y felicitarlo por esta extraordinaria exposición del día de hoy. Lo segundo, me veo forzado a comentar que lo que dijo David en su exposición es cierto en términos de que vengo de una gira por Noruega y por Suecia, donde precisamente en el caso noruego el fondo soberano ya llega casi al $1 trillón. Y la estrategia de tocarlo es solamente promover la energía interna, la energía alternativa, la eólica, la solar, como bien lo afirmó él. Y tercero, en los últimos 15 segundos, señores, por favor, discúlpenme que me desvíe. Estamos a punto de perder Circo. Elevemos la voz por Circo, por favor. Gracias. Bueno, Bueno, igual Orlando, te saludo en la distancia. Orlando y yo somos viejos amigos. Estudiamos en el mismo colegio, además, el Instituto Escuela. Le gusta la pelota y a mí también. Pero él es embajador y yo soy un empeñado en la energía. Gracias, Orlando, por tus comentarios. Y bueno, sí, es esto. Aquí no Oye, es cuestión de nombre, es cuestión de... yo soy caraquista y tú no. Yo soy algo peor, soy de La Guaira. Me pregunta por qué. Bueno, porque bueno, primero no existían las Águilas de Texas, como fue el primer equipo profesional de aquel que se formó, que todos eran importados de las Águilas del Texas, los Texas Rangers, sino que Luis Aparicio, mi héroe, fue manager de La Guaira y me volví de ahí guairista y bueno, loco además de seguir siendo fanático de La Guaira. Un comentario, Orlando, Circo es muy importante en cualquier plan de recuperación, es importante. Pero hay que poner la carga moral en quien la tiene. Yo veo muy difícil que las peticiones de una oposición puedan salvarla. Yo creo que inclusive es más importante que lo pida Maduro, que tiene relaciones abiertas con el negocio de Estados Unidos, que no las tiene la oposición, tener más peso en eso. Y Maduro simplemente se ha lavado las manos de eso. Yo entiendo todos estos esfuerzos, pero yo siempre he pensado que ubicar las responsabilidades morales es lo primero que se tiene que hacer cuando uno emprende esfuerzos de esta naturaleza. bueno, tiene la palabra Jorge Cancoff y con eso cerramos las preguntas de 1 minuto y pasamos a la sobremesa. Adelante, Jorge, 1 minuto. David, ¿en cuánto tiempo se estima que se pueda recuperar la deuda externa y si es posible recuperar parte del dinero que se han apropiado durante más de 25 años la actual dictadura corrupta? Gracias, Jorge, por tu pregunta. Saludos. Hay varios escenarios en esto, en cuanto a qué tan posible, todo va a depender de un proceso de reestructuración de deuda. Y entonces hay tesis, hay personas muy preparadas que están trabajando en eso, pero no hay una sola respuesta. Uno ve factible una quita, otros dicen que la quita no importa, vamos a utilizar el proceso de deuda como a su vez cupones para inversión en privatización de empresas estatales. Es decir, hay un conjunto de cosas, pero es de tan buen nivel esos equipos que sin duda van a llegar a un consenso. Los equipos de alto nivel coinciden, siempre coinciden, parten de diferentes visiones y al final llegan a una. Todavía no hay nada definido en cuanto a eso. En cuanto a recuperarlo, eso no lo tenga duda. Eso va a ser una cacería mundial y se van a dar los incentivos para esa cacería. Porque no va a haber paz. Es tan grande los saqueados que eso va a ser un proceso que va a durar como los juicios de Nuremberg, va a durar años. Pero ten la seguridad que tras ese dinero se va a ir por todos los medios posibles, todos los años que sean posibles. Es una actividad que comenzará y posiblemente no le vamos a ver el final, pero eso se va a convertir en un compromiso de toda una nación, de que Bolívar que se llevaron, Bolívar que recuperaremos. Amén. Bueno, no tenemos más preguntas. Vamos a cerrar formalmente esta fase de la
del seminario y pasaremos a la sobremesa. Gracias, David, por esta charla tan interesante. Como dijo alguien en el chat, mencionaste la soga en la casa del ahorcado. Muchos de nosotros pensamos que realmente, yo te puedo decir, yo estaba asistiendo a una conferencia internacional aquí en Houston con varios de los que están acá y ha cambiado en 3 años. Ese mundo energético de alto nivel ha cambiado de pura energía, pura renovable, a puro fósil y ahora multidimensional, renovable más fósil, que yo creo que es donde está la clave. En el caso específico de Venezuela, nosotros pensamos que la ventaja competitiva que tenemos en petróleo, gas y petroquímica puede ser muy grande y hay que analizar muy bien si nosotros debemos ir muy rápido hacia renovable o simplemente tratar de que esa energía fósil se produzca de una manera limpia y que la tecnología existe. Entonces, esa es una discusión que va a seguir. Yo creo que es interesante. La matriz energética debe ser combinada y es bueno escuchar diferentes opiniones y por eso creemos que es interesante tu presentación y va a poner a reflexionar a mucha gente. La semana que viene vamos a tener al amigo Oman Oquendo, que nos va a hablar sobre más allá de lo convencional, evolución y futuro de los recursos no convencionales. Entonces, seguimos en estas conversaciones de energía fósil, energía renovable, convencional, no convencional. Yo creo que el ámbito futuro va a ser algo multidimensional y vamos a tener un poco de todo y cada país, dependiendo de su economía, producirá más algún recurso o otro. Vamos a pasar ahora a la sobremesa. Ya tengo 2 personas. La sobremesa vamos a dar derecho a palabra máximo por 3 minutos. Carlos, permíteme un solo comentario. Sí, ¿cómo no? Seguro. Mira, Carlos, seguro. Le voy a contar una cosa personal porque me da risa de la soga en casa del ahorcado. Mira, papá, Alberto II Morán fue quizás de los conocidos por ustedes el petrolero que más años trabajó ininterrumpidamente en la industria petrolera. Papá entró de 15 años en Shell, cuando murió mi abuelo, y estuvo hasta los 60 años. Y no quiso aceptarle ese caramelito dulce que después le ofrecían a los que se iban. Mira, quédate 2 años más como asesor. Y papá le dijo, Quiro, venga, Albertico, mira, yo he propuesto toda mi vida que no tenga listo el sustituto, y ahora a la hora de irme no me voy a ir, o sea, ¿sabes? Ese tipo de cosas. Y mi abuelo, además, era abogado en Maracaibo, y fue el que firmó el registro de la Caribbean en Venezuela, que fue la antecesora de Shell acá. Es decir, yo estoy ligado al petróleo desde que nací. Mis hermanos trabajaron en la industria, mi esposa, mis primos, tíos. Conozco muy bien la industria, pero soy ingeniero industrial. Y la visión de un ingeniero industrial es precisamente eso, lo que les presenté hoy. Venezuela tiene un modelo primitivo, un país que no produce casi nada, ni martillos, ni machetes, no producen nada, pero sí estamos todos como muy abocados a sacar petróleo para enviarlo afuera. Eso se agotó. Y además, los desarrollos técnicos, todo lo cambian. Hoy la solar, nadie compite con la solar fotovoltaica. Pueden criticar, decir lo que sean, pero si tú quieres energizar un pequeño pueblo, tú no tienes manera hoy en Venezuela de competir con una fotovoltaica, si están las condiciones de ese pueblo. Entonces, ¿por qué negarse? Bueno, solamente se niega el socialismo, que no ha sido posible hoy, que Venezuela tiene la matriz energética menos diversificada de todos los países de América Latina y de todos los países del continente. Y esa falta de diversificación la estamos pagando con pobreza energética. Entonces, yo no sé si alguno de ustedes estuvo en el apagón de hace 4 años acá. O sea, fueron 7 días sin electricidad. Esa es una alerta que no se le puede olvidar a nadie. Yo sufro de cortes constantes de electricidad. Tenemos uno de los peores internet del planeta. Y todo eso demanda energía, que no es fácil ponerla. O sea, tratar de recuperar Corpoelec es un proceso muy complejo. Tratar de esa cosa que se creó con una PDVSA, una sola filial enorme, donde cada gasoducto, cada cosa, o sea, volver a dibujar
un sistema petrolero que tenga sentido en Venezuela, donde el upstream pueda estar como empresas privadas, el midstream y el downstream con empresas privadas, es un proceso, y usted lo sabe muy bien, muy complejo. Atraer inversiones dentro de esa maraña como está ahorita es casi un imposible. Entonces, o sea, ¿qué queda? Un país que no tiene capacidad de recuperar a PDVSA. PDVSA pudiera volver a ser, digamos, lo que fue la CBP antes de la estatización, que es darle una empresa estatal. Si los que quieran tener una empresa estatal, bueno, ahí está. Pero es que ya casi todo se perdió. Y muchos de los que se fueron no van a volver. Y el dinero que se fugó no va a regresar para poder capitalizar esas empresas. Entonces, ¿qué seguimos jugando? A esto que como está ahorita, que si los FARC dan permiso, Morel Prom y Repsol mete un poquito más en esto, hace algo de esto, y eso ¿dónde nos ubica? En 1.100.000, y ahí nos quedamos, eso es el máximo. O si se va a una compresión de esta, podemos mejorar la seguridad energética del país. Pueden venir muchas empresas a tratar de sacar el petróleo por la ventaja que tienen, pero muchas más inversiones van a venir a Venezuela a producir aquí, a utilizar el gas de aquí, a utilizar las eólicas de aquí, a utilizar las hidráulicas de aquí, a utilizar las solares aquí. Es decir, Venezuela necesita producir, no solo petróleo. Venezuela necesita producir todo lo que los mercados dicen que pueda producir. Y eso nunca, señores, créanlo, a partir de la estatización del 61, de esa constitución, ha sido posible en Venezuela. ¿No les parece que ya probamos todo lo que no se tenía que hacer? Todo lo que una mala idea nos pudo traer, ¿no creen que ya lo transitamos todo? Y que es tiempo de utilizar mejores ideas que han dado mejores resultados en los países. Bueno, se lo dejo como reflexión.